El próximo martes empieza uno de los procesos más tradicionales para todos los chilenos cada año, la operación renta, momento en que las personas y también las empresas envían sus declaraciones para así posteriormente recibir una muy anhelada devolución a partir de mayo. ¿Cuáles son los procedimientos, obligaciones, las novedades y también los plazos para esta operación 2014? De eso conversaremos con Javier Jaque, socio de Tax y Legal de KPMG. Javier, gracias por su tiempo en Agenda Económica. Gracias a ustedes por invitarme. Aplanemos la cancha. ¿Cuáles son las personas que sí o sí están obligadas a hacer una declaración y también las que no tienen que preocuparse de nada? Efectivamente, es un tema muy relevante porque, para ponerlo en términos simples, las personas que perciben una remuneración de un trabajo dependiente, efectivamente debieran estar siempre conscientes que su empleador ha retenido los impuestos por ello. Entonces, esas personas no están obligadas a presentar una declaración, y aquellos que tengan rentas que estén bajo el monto de la exención, hablemos cerca, en términos simples, 500.000 pesos, están exentos de los impuestos, por lo tanto no debieran presentar una declaración de impuestos. Perfecto. Eso es como primer punto. Luego, aquellos que recibieran alguna otra remuneración, como boleta de honorarios, intereses, en términos bastante simples, están obligados naturalmente porque sus rentas han aumentado y deben enterar los impuestos por esas otras rentas que se están sumando a su base de global complementario. Boletas, intereses, ¿cuáles son los otros? Por ejemplo, también si reciben dividendos de acciones. Claro, efectivamente, todo aquel que haya tenido acciones durante el año, que perciba dividendos, que tenga participación en algunas sociedades, ¿no es cierto?, que tenga retiros, efectivamente ellos serán también obligados a presentar una declaración de impuestos. Aclarado ese punto, el 1 de abril, el próximo martes entonces, ya va a estar disponible en el servicio de impuestos internos, la declaración, el formulario 22 que tienen que llenar las personas, pero que también el servicio de impuestos internos propone declaraciones para las personas. Efectivamente, el Servicio de Impuestos Internos, esto parte un poco antes, porque el Servicio de Impuestos Internos obliga a las empresas a que presenten declaraciones juradas. Ya a contar de febrero, marzo, están todas presentándose las declaraciones juradas, donde las empresas le entregan todos los datos al Servicio de Impuestos Internos acerca de cuánto fue la remuneración de los empleados, los bancos le entregan la remuneración de los intereses que han obtenido por las cuentas corrientes, por las cuentas de ahorro, etcétera. Por lo tanto, el Servicio de Impuestos Internos ya dispone de cierta información, no de toda, y eso es súper importante porque este es un proceso de autodeclaración. El Servicio de Impuestos Internos posee la mayoría de la información con la cual pone a disposición de los contribuyentes, yo le llamaría de declaraciones simples, una propuesta de declaración para que estos puedan acceder y la presenten ya en un formato que está prepresentado para luego, ¿no es cierto?, que sean sujetos a pago a devoluciones de impuestos. ¿Esas propuestas incluyen ya las boletas de honorarios que uno tiene que declarar cuando las emite el Servicio de Impuestos Internos? Claro, efectivamente están incorporadas. No obstante, debiera ser un buen ejercicio que cada persona recuerde todas las actividades que ha desarrollado durante el año comercial 2013 para que tenga conciencia de todas las rentas que obtuvo, porque muchas veces o el empleador se equivocó o lo envió con un RUT distinto y finalmente yo no aparezco con esa renta informado y luego el Servicio de Impuestos Internos me llamará y decir, señor, usted no declaró, por lo tanto la primera responsabilidad es el contribuyente que tome conciencia de los ingresos que ha percibido. Siempre hay que ser ordenado entonces en saber ese es el primer punto. Cuáles son los ingresos que tuvieron. Así es. Ahora, algo muy importante es saber los plazos. Claro. Por ejemplo, en la fecha en que uno hizo su declaración, ¿cuándo va a recibir, ya sea a través de la cuenta corriente o de un cheque, cuáles son cuando le van a recibir su devolución, que es algo que todas las personas anhelan cada año? Veamos ahora, quiero presentar una gráfica un poco que resume cuáles son los plazos, cuáles son las entregas, etcétera. Ahí vemos entonces, si el formulario 22 se envía entre el 1 al 17 de abril, la persona recibe en depósito en cuenta corriente el 13 de mayo su devolución o el 30 de mayo si es que elige recibirlo por cheque. Vemos que si se elige recibir por cheque, todo se recibe el 30 de mayo. Vemos que si se envía el formulario del 18 al 25 de abril, la plata llega entonces el 19 de mayo, pero si se hace entre el 26 o entre el 9 de mayo, el envío se recibe ya el 28 de mayo. Eso para que las personas agenden, sepan entonces cuándo van a recibir su dinero, dependiendo de cuándo declararon sus impuestos. Ahora, después del formulario 22 de la entrega, hay un proceso también donde uno puede rectificar, puede hacer algunos ajustes, corregir errores. Claro, lo primero es que si yo presento entre el 1 de abril y el 25 de abril y me he equivocado, o la página del Servicio de Impuestos Internos no tenía toda la información actualizada, yo también podré rectificar mi declaración en la misma página web sin mediar alguna otra complicación, más que cambiar los datos.
Si la fecha viene con posterioridad al 25 de abril, voy a tener que esperar los procesos que comienzan en junio, donde comienza la fiscalización del Servicio de Impuesto Interno. Algunos errores simples los podría rectificar por la página web, pero la mayoría tendré que concurrir a la oficina del Servicio de Impuesto Interno de la jurisdicción que me corresponda para proceder a la revisión y a la rectificación de la declaración que se ha presentado. Javier, una de las novedades de la operación Renta 14 se denomina reliquidación de impuestos. ¿De qué se trata esto? Efectivamente, ya en el año comercial 2012 se había incorporado de manera parcial, pero efectivamente a contar del año 2013 ya va a operar de manera absoluta, es que aquellas personas que hayan percibido rentas de distinta magnitud durante un año, significa que han pagado impuestos distintos, distintas tasas durante los distintos meses. Por tanto, efectivamente, a contar del año comercial 2013, en forma total, se anualizan los impuestos únicos de segunda categoría o global complementario. Entonces, de esta forma la persona puede decir, oye, yo un mes pagué 40% porque tuve muchas comisiones, o yo fui despedido en un mes determinado y por lo tanto tuve ingresos solamente unos meses del año, y por lo tanto he pagado tantos impuestos. Pero si yo sumo todas las rentas del año, por ejemplo, podría darse un caso extremo, yo quedo en un promedio bajo 500.000 pesos. Es decir, si se divide, si se hace un promedio de todo lo que percibí, si se analiza, uno puede estar en un tramo menor y por lo tanto pagar menos impuestos. Yo ponía un ejemplo extremo, pero naturalmente también podría darse en un tramo menor y naturalmente por la diferencia de tasa voy a percibir una devolución de impuestos. ¿Eso se hace automáticamente? ¿La gente tiene que hacerlo? Efectivamente, los impuestos en Chile son de autodeclaración, entonces efectivamente las personas están obligadas a informarse y luego a declarar. Es decir, si yo no lo hago por desconocimiento, voy a pasar a formar parte de la lista grande de contribuyentes que no solicitan las devoluciones y a diferencia de con otras instituciones que efectivamente tienen que devolver los dineros que están pagados en exceso, no existe ninguna ley que obligue al Servicio de Impuesto Interno a hacerlo. Por tanto, simplemente hay que decirle a las personas que tienen hasta 3 años hacia atrás para poder solicitar las devoluciones que no hayan pedido. Javier, brevemente porque tengo tiempo. Sí. Por segunda operación se va a poder descontar los gastos en educación. Claro. Efectivamente, también fue de manera proporcional. El año pasado también se tuvo acceso, como la ley se publicó en septiembre, había un crédito un poco menor. Efectivamente, a contar de este año opera en un 100%, que es un crédito de 4,4 UF en total, que es algo así como 102 pesos. Por hijo que se tenga estudiando en educación preescolar, básica, media, hasta 25 años diferencial, hasta 25 años, por eso diferencial, y luego, pero tiene requisito, que entre los padres no hayan ganado más de 792 UF. Más o menos 18.500.000 al año. 1.500.000 pesos mensuales aproximadamente. La complejidad es que si me paso en un solo peso, efectivamente ya no tengo derecho ni siquiera a un crédito proporcional y tampoco esta norma considera el número de hijos que se tengan, porque es distinto ganar 1.500.000 con un hijo que con 8 hijos. Por tanto, esa es una debilidad de la norma, no obstante las personas deben tener conciencia de que podrán utilizar este crédito como 4,4 en la medida que su renta en conjunto estén bajo 1.500.000 pesos mensuales. Mi última pregunta, también los trabajadores independientes, si no quieren que el Servicio de Impuestos Internos les retenga por cotizaciones previsionales y accidentes del trabajo, tienen que manifestarlo expresamente. Efectivamente, el año 2008 se incorporó una norma que comenzaba a aplicarse a contar del año 2012 comercial, 2013, 2014, haciendo una retención estos 3 primeros años voluntaria para el tema de las cotizaciones previsionales. Es decir, por los honorarios que me retienen el 10%, a contar del año comercial 2012, estaré obligado a retener, a que me retengan, AFP y accidentes del trabajo. A contar del año 2008 será obligatorio, 2018 será obligatorio también la salud. Pero durante estos 3 primeros años yo puedo renunciar a esto, y eso también es súper importante que la persona tenga conciencia, que cuando estén en la página web y diga renunciar o no renunciar, porque esta es una opción tributaria. Yo, si quiero, digamos, que no me retengan, debo presionar renunciar a la cotización. Es decir, si las personas en la operación pasada no renunciaron voluntariamente, cuando tengan su devolución de impuestos, el servicio le va a descontar sus cotizaciones por AFP y por accidente del trabajo. Esto es un ejercicio que debe ser anual. Por lo tanto, lo que haya hecho el año pasado es independiente de lo que vaya a hacer este año. Por tanto, este año, si no quiero que me retengan esos dineros para cotización, debo presionar renunciar. Bueno, es sin duda algo que va a tener todos los trabajadores independientes que poner mucha atención desde este martes 1 de abril. Javier, le agradezco su tiempo con Agenda Económica. Gracias a ustedes. Bueno, con este importante análisis de todo lo que hay que hacer para la operación Renta 2014, terminamos este miércoles en Agenda Económica. Como siempre, los invito a que sigan en CNN Chile.